casi llevamos 1.100.000 toneladas transportadas del 28 de febrero a la fecha. Okay. Y eso permitió que en ese último trimestre de 2023 este aeropuerto se convirtiera en el número 1 de los 80 aeropuertos que existen en el sistema aeroportuario mexicano, y el número 2 de 364 aeropuertos que hay en Latinoamérica. Y es algo que se ha estado distorsionando de manera frecuente en algunos medios de información, donde se menciona que no hemos logrado llegar a los 20 millones de pasajeros. Pues no se ha logrado, porque eso es bien claro, se estableció desde el inicio de las operaciones que se alcanzaría en el año 2032. En la experiencia internacional se dice que un aeropuerto logra rebasar sus gastos de operación después del quinto o sexto año. Aquí lo logramos en el segundo año, y este año 2025 estamos terminando con 762 millones de pesos a favor. De tal forma, cuando me preguntan, oiga, ¿está preparado el aeropuerto Felipe Ángeles para el Mundial? Por supuesto, desde el inicio, porque tenemos capacidad instalada de sobra en este momento, de conformidad con el programa Maestro de Desarrollo. Ya hemos tenido la Fórmula 1, NASCAR, todas estas eventos que hemos tenido con estas justas deportivas han llegado aquí al aeropuerto. ¿Qué ventajas ofrece el AIFA frente a aeropuertos saturados como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en temas de despacho aduanero, tiempos logísticos y volumen de pasajeros? Uno de los puntos cruciales para que una pyme mexicana pueda crecer significativamente es generar esos ahorros dentro de las aduanas, que sí generan un impacto en el precio de venta al consumidor final. Convocar a los actores de la industria. Es decir, aquí estuvieron agentes aduanales, operadores de recintos fiscalizados. ¿Qué mensaje busca transmitir el AIFA al mundo con la participación en un evento global como lo es la Copa del Mundo? Con impacto aduanero nos vamos a embarcar al puerto de Manzanillo. Prepara tu lugar. Entrevistamos empresas, los expertos del sector en comercio y logística. Somos el motor en el aduanaverso. Somos pioneros. Llevamos tus proyectos a nuevas fronteras. Un podcast que suena en cada rincón, y en redes sociales hacemos conexión. Amigos del Aduanaverso, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de impacto aduanero, donde entrevistamos a especialistas en comercio exterior que nos comparten sus puntos de vista y su experiencia para que más pymes mexicanas importadoras, exportadoras y compañías de comercio exterior logren mejorar sus prácticas y lleven sus negocios a nuevas fronteras. El día de hoy, amigos, tenemos el privilegio de estar aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el general brigadier Isidoro Pastor Román, que nos complacerá con una entrevista muy nutrida, interesante y de muy alto valor. Así es que quédate en este canal, quédate en esta entrevista, comparte este contenido, dale me gusta, y sin más preámbulo, arrancamos con la sesión del día de hoy. General Pastor, muchas gracias por recibirnos el día de hoy aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para arrancar esta entrevista, nos gustaría que nos platicara un poquito de usted y cuál ha sido el reto monumental de llevar al AIFA a nuevas fronteras. Eduardo, antes que nada, quiero reiterar mi agradecimiento a usted, a su equipo de trabajo y en especial pues a Impacto Aduanero por el interés y el espacio que nos brindan en su distinguido medio para dar a conocer cómo ha estado evolucionando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como usted sabe, este aeropuerto inicia operaciones el 21 de marzo de 2022 y teníamos en ese momento 6 operaciones nacionales y una internacional. Actualmente ya hemos llegado nosotros hasta 8 rutas internacionales. Actualmente nada más tenemos 5 por las restricciones que tuvimos con el Departamento de Transporte de Estados Unidos en noviembre del año pasado.
y tenemos 39 rutas nacionales, es decir, las principales ciudades y destinos turísticos de nuestra República Mexicana ya pueden ser objeto de vuelo desde y hacia este aeropuerto. Genial. Muy bueno, porque es justo lo que platicamos antes de esta entrevista, ¿no? Normalmente a qué aduanas del país son las que estás viajando. Yo le platicaba a Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Cancún, en la parte de Baja California. Y me decía usted que ya tiene varias rutas para que todos nuestros amigos de Impacto Aduanero pues se vengan acá a la IFA. Claro, y por lo que respecta a las operaciones de carga, sí, pues prácticamente tenemos vuelos a todos los continentes de este país, de este globo terráqueo. Tenemos al Medio Oriente, tenemos Europa, Centro, Sudamérica, Norteamérica y Asia, principalmente, ¿no? Una de las principales actividades de comercio exterior que permiten casi llevamos 1.100.000 toneladas transportadas del 28 de febrero a la fecha. Esto ha sido gracias a todas esa intensidad de operaciones que hemos tenido en materia de comercio exterior. Para que se den una idea con su distinguida audiencia, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando operaba la carga ahí, se hacía únicamente por las madrugadas. Entonces había una limitante para poder incrementar las franjas horarias de despegues y aterrizajes de aviones, y únicamente operaban 18 aerolíneas. En el año 2000, cargueras. En el año 2022, que fue el último año que se estuvo la carga en el AICM, la carga dedicada, eran 18 aerolíneas. Aquí han transitado por este aeropuerto 39 aerolíneas. Más del doble. Más del doble de 250.000 toneladas que se transportaron en ese año 2022 en el aeropuerto. En 2024 aquí se llegó a las 447.000 toneladas en esa sola ocasión. De tal forma que esto generó que, con el apoyo del señor secretario de la Defensa Nacional y obviamente con el apoyo de la Presidencia de la República, nos permitieran ampliar nuestros recintos fiscalizados de 12 a 18, que ya están operando la mayoría de ellos en estas fechas, y una ampliación de la plataforma para poder tener 5 aeronaves más de regular envergadura o 2 de la máxima envergadura que actualmente operan en vuelos de carga. En vuelos de carga. Y la verdad, en mi punto de vista general, van muy rápido. Porque sinceramente al principio, cuando se hizo este cambio de llevar mercancías al aeropuerto de la Ciudad de México hacia el AIFA, en todo el gremio aduanero, pues sí nos ocasionó un retraso muy grande, justamente por el tema de que se operaba por la noche, ¿no? 12 horas, y además también la gente que estaba operando dentro de aquí del AIFA, pues estaba habituando a cuál era el procedimiento ahora de despacho de mercancías, y se me hace increíble que el día de hoy ya tenga ya 18 recintos fiscalizados por los que pueden operar, y también me imagino que ya está operando 24/7. Así es, desde un inicio, desde el 1 de septiembre de 2023, de 2022, la aduana número 50 estaba lista, pero de manera paulatina empezaron a transitar las aerolíneas de carga de la ICM a este aeropuerto en febrero de 2023. Y eso permitió que en ese último trimestre de 2023 este aeropuerto se convirtiera en el número 1 de los 80 aeropuertos que existen en el sistema aeroportuario mexicano, y el número 2 de 364 aeropuertos que hay en Latinoamérica. Entonces, ya difícilmente dejaremos nosotros de estar en esos estadios, porque siguen creciendo las operaciones de comercio exterior. Me gustaría regresarme un poquito antes de entrar de lleno al tema de aduanas y carga, y me gustaría preguntarle, ya estamos a unos días de cumplir 4 años del aniversario del AIFA. ¿Cuál es hoy la posición actual del AIFA dentro del sistema aeroportuario mexicano? Sé que ya me lo comentó, pero específicamente me gustaría que abordáramos esta pregunta. En materia de pasajeros, somos el número 7
Ok. A partir del 21 de marzo de 2022 hasta la fecha, estamos llegando ya prácticamente a los 18 millones de pasajeros. En el año 2022 tuvimos un poco más de 913,000. En el año 2023 subimos a 2.6 millones de pasajeros. En el año 2024 tuvimos más de 6.3 millones de pasajeros. Y en este año 2025 que acaba de terminar, superamos los 7 millones de pasajeros. Wow. Para 2026 tenemos una proyección de la demanda de 8.3 millones de pasajeros. Y es muy importante mencionar Sí. que estas cifras no son producto de que estábamos esperando que ocurriera por azares del destino, sino que hay un Entiendo. programa maestro de desarrollo donde esta proyección de la demanda en un aeropuerto que hable con el concepto soft opening, es decir, de manera paulatina y gradual, Sí. llegar a la capacidad máxima de 19.5 millones de pasajeros en el año 2032. Y es algo que se ha estado distorsionando de manera frecuente en algunos medios de información donde se menciona que no hemos logrado llegar a los 20 millones de pasajeros. Pues no se ha logrado porque eso es bien claro, se estableció desde el inicio de las operaciones que se alcanzaría en el año 2032. Y conforme a este programa maestro de desarrollo, vamos cumpliendo con las expectativas de ese número de pasajeros en este aeropuerto para que en ese año que lleguemos a nuestra máxima capacidad, estemos ya en condiciones de desdoblar este edificio como un espejo del otro lado del estacionamiento para pasar de los 20 a los 40 millones de pasajeros. O sea, al se año. pretende superar los 32 millones. Los 19.5, 20 millones en 2032 y luego construir la Terminal 2 de este aeropuerto como un espejo de lo que actualmente tenemos para pasar de los 20 millones a los 40 millones de pasajeros en otros 10 años, por supuesto. Y como bien comenta, se ha ido creciendo paulatinamente, o sea, va de prácticamente de 1.8 a 2 millones de pasajeros anualmente el crecimiento que ha tenido hasta el día de hoy. Así se conceptualizó en esta proyección de la demanda y se ha ido cumpliendo. Y eso ha permitido, es muy importante mencionar, que a 2 años de operación, este aeropuerto logra rebasar con sus ingresos los gastos de operación. Es decir, en el primer trimestre de 2024 iniciamos ya nosotros con saldo a favor, habiendo terminado en 2024 con 447.9 millones de pesos con saldo a favor después de cubrir los gastos de operación. Y es bien importante mencionar que este punto de equilibrio fue rebasado de manera estacional, es decir, durante ese año 2024, porque tenemos el déficit de 2022 y de 2023, como era natural de esperarse. En la experiencia internacional se dice que un aeropuerto logra rebasar sus gastos de operación después del quinto o sexto año. Aquí lo logramos en el segundo año. Y este año 2025 estamos terminando con 762 millones de pesos a favor. También es bien importante que en esa materia de finanzas mencionar que casi 1.100.000 toneladas de mercancías de comercio exterior que han transitado por ese aeropuerto han permitido al sistema de administración tributaria de nuestro país haber recaudado más de 233,000 millones de pesos por esas operaciones. Y va en incremento. Y vamos va en incremento. Va en incremento. De tal manera, general, que esto hago colación a este comentario justamente porque es importantísimo tanto para la figura pública de este país como la figura empresarial saber cómo está conformado el crecimiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y la pregunta que sale constantemente es, bueno, entonces, ¿cuál es la recaudación hablando de temas de pasajeros? Ya nos comentó la recaudación hablando en temas de carga, y de ahí darle la importancia a ambas cosas, ¿no? Así es, porque es un aeropuerto de vocación para pasajeros. Sí. Y la carga, que es un servicio complementario de acuerdo al reglamento de la ley, pues ha detonado de manera increíble, ¿no? Sí. La señora presidenta de la República de manera reciente, con el propósito de tener información de primera mano sobre posibles inconformidades de las aerolíneas, especialmente las norteamericanas, fueron convocadas especialmente por ella y le manifestaron de manera face to face que impensable regresar
al aeropuerto de la Ciudad de México, Ok. que aquí están trabajando bien, y es por lo que mencionaba usted hace un momento. Desde el inicio de las operaciones, nosotros estuvimos operando 24 horas los 7 días de la semana. Entonces no tenemos restricciones en ese sentido. Anteriormente, cuando un avión de carga tenía, o cualquier avión tenía un problema mecánico, de tripulación, que se había pasado ya su tiempo de jornada laboral, algún asunto meteorológico, pues había que reprogramar en ocasiones hasta el otro día la llegada de ese avión carguero. Y pues aquí no tenemos ese problema. Puede llegar el día que quieran y a la hora que quieran. Sí. Hasta este momento que todavía tenemos nosotros capacidad instalada en un 60% aproximadamente para poder ofrecer ese espacio a quienes deseen operar. Y al 60% ya se superó el récord, la inversión actual del AIFA, y sigue en crecimiento, lo cual se me hace Así increíble. Uno de los temas general que comentaba usted que es muy importante es, anteriormente se detenían los cargueros hasta que hubiera un espacio, entonces llegar al espacio, descargar mercancías y hacer el despacho de las mercancías. Uno de los puntos cruciales para que una pyme mexicana pueda crecer significativamente es generar esos ahorros dentro de las aduanas que sí generan un impacto en el precio de venta al consumidor final. Es decir, si llegan, ¿qué capacidad tiene el AIFA actualmente para poder hacer maniobras de descarga de mercancías? Y dentro de esas maniobras de descarga de mercancías, que sea el proceso de despacho muy rápido, justamente para que los almacenajes dentro de los almacenes no generen un impacto en el precio de venta final. La visión de la Secretaría de la Defensa Nacional y específicamente del ingeniero responsable de la construcción de este aeropuerto tuvo una visión muy atinada: convocar a los actores de la industria. Es decir, aquí estuvieron agentes aduanales, operadores de recintos fiscalizados, la propia experiencia en ese momento, pues todavía no existía la Agencia Nacional de Aduanas, era todavía era una Dirección General de Aduanas que dependía del Sistema de Administración Tributaria, además de la contratación de una empresa de talla internacional que fue Aeropuertos de París. Nos acompañó también la Organización de la Aviación Civil Internacional, nos acompañó la Agencia Federal de Aviación Civil, nos acompañó la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, para que ellos definieran cuál era el diseño, qué es lo que necesitaban para que en tiempos y movimientos, como usted lo acaba de mencionar hace un momento, esta aduana ofreciera las mejores condiciones para los operadores. Y así se diseñó la terminal de carga, que tiene 34 hectáreas. Entonces, y ahorita con lo que estamos nosotros incrementando en materia de recintos fiscalizados y la plataforma de carga, pues obviamente está respondiendo a estas necesidades, porque como no teníamos esa proyección de la demanda de carga en el corto plazo, pues obviamente estábamos esperando que hasta el año 2032 tuviéramos estas cantidades. Afortunadamente, con esa visión de negocios que han tenido tanto los agentes aduanales como la aviación de carga y los propios recintos fiscalizados, pues hemos logrado esas cantidades para convertirnos en el aeropuerto número 2 en el manejo de carga de 360 aeropuertos que existen en Latinoamérica. Y en ese camino vamos, en el crecimiento, ¿no? Para que se dé una idea, en el año 2024 se recaudaron más de 76,000 millones de pesos por operaciones de comercio exterior. En el año 2025 más de 100,000 millones. Y ahorita en el año 2026, en estos primer mes y 3 semanas de operación, llevamos más de 12,000 millones de pesos recaudados. En lo que va del año. En lo que va del año. Y eso, pues obviamente tiene un efecto que se puede vislumbrar desde su origen, porque esta actividad productiva, usted sabe, además de generar los empleos directos, genera empleos indirectos. Y por lo que decía en estas maniobras de carga y descarga, este es el único aeropuerto que tiene un patio regulador y un patio de traspaleo, donde pueden llegar las mercancías de importación
Sí. llegan a ese patio de traspaleo y ahí pueden hacer una distribución más específica para lo que se conoce como la distribución de última milla. Exacto. De igual manera, cuando llegan aquí los trailers con Ujú. mercancías de comercio exterior, pueden llegar a ese patio de traspaleo y pueden hacer la desclasificación, el compartimentaje de las mercancías por si van a diferentes aviones. Ya sea, así ya es. sea nacional o internacional, hablando de temas de exportación. Así es. Entonces Ok. tenemos esa facilidad en la infraestructura. Y le vuelvo a repetir, todo fue gracias a la participación de la industria de la carne. Sí. Sí, que se ve reflejado en los 12,000 millones que vamos al día de hoy recaudados en impuestos En menos de 2 generales meses. a la importación. Así es. ¿Cuáles diría general que son las mercancías que predominan en operaciones aduanales? Lo mismo que ocurre en la mayoría de las aduanas del país. ¿Sí? Tenemos los electrodomésticos, Ok. tenemos textiles, Textiles, tenemos medicamentos, medicamentos. tenemos perecederos Ujú. y tenemos animales vivos también. Animales vivos. Fíjense que Así es. le voy a platicar una anécdota hablando de animales vivos. Tengo un conocido que lleva ya 3 años buscando cómo puede él traerse búhos y diferentes aves de Latinoamérica hacia México, porque lamentablemente la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no permitía que estas aves pudieran cruzar el despacho, porque también tienen que hacer un despacho de importación y muchas de ellas, pues lamentablemente terminaban falleciendo Claro. dentro del recinto, ¿no? Entonces yo le platicaba justamente que el AIFA tiene esta oportunidad de hacer importación de animales. Ahorita con lo que usted nos comenta, pues reafirma que además de que sí puedes trabajar con importación de animales, también tienen las facultades para poder separar las mercancías y poder hacer las maniobras mucho más rápido que en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y no es que esté mal el aeropuerto de la Ciudad de México, está increíble, por eso está saturado, porque Así tiene es. muchísimo volumen de operaciones. Así es, bastante. Ujú. Ya ve que era muy difícil andarse moviendo ahí en la Así. zona de carga. Sí. Y esto pues ha ayudado a despresurizar, porque en el manejo de la carga que se sigue llevando a cabo en el AICM, Sí. anualmente llegaba más carga en la panza de aviones de pasajeros Ok. que los propios cargueros. ¿Por qué? Porque pues nada más podían operar en las madrugadas Sí. y eran 18 aerolíneas nada más. Y el resto de los vuelos que vienen de las partes del mundo de la República, ahí en el compartimentaje de carga, donde viene el equipaje documentado, ahí se complementa el modelo mixto de negocio entre carga y pasajeros. Oh, está muy bueno. La verdad que es muy bueno, es muy rentable y se está viendo en los resultados del AIFA actualmente. Y hay una buena noticia para los importadores, exportadores de animales vivos. En la semana pasada estuve aquí con una empresa Ok. que está ingresando su carta de intención para poner un patio Ujú. que está dentro de los recintos fiscalizados para tener un espacio donde los animales, en cuanto bajen del avión, puedan retosar, puedan bajarles el estrés Sí. y ser atendidos, pues los que son caballos, los que son aves, los que son reptiles, tener esos espacios ya dedicados específicamente para la especie animal que vaya llegando. Eso es un proyecto muy importante Sí. que si le damos celeridad, posiblemente este mismo año quede. Ok. Y no, claro, cada uno de los recintos fiscalizados tiene sus propios clientes y tiene su propia vocación. Sí. El que tiene perecederos y medicamentos, pues tiene sus cámaras frigoríficas Ujú. y también tiene sus espacios para atender algunos animales vivos. Pero no hay nada como un espacio dedicado, abierto, Totalmente. para que puedan andar. Y ese es el proyecto que tenemos ahorita novedoso para este año 2026. Es muy novedoso. Así es. La gente que se dedica al tema de circos, ¿no? Que a veces están pensando Así es. cómo traer los animales, imagínense elefantes, jirafas. Y todo eso. No, Que aunque ahorita ya parece prohibido, ¿no? Sí. Tener los animalitos en los Sí, circos, sí. pero sigue todavía ese intercambio Todavía. entre zoológicos y en algunas ocasiones para los concursos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Longines, Ok. ya ve que todos esos
caballos que Sí. han participado en estos eventos internacionales han llegado aquí al aeropuerto Felipe Ángeles. Muy bien, muy bien. General, ¿qué ventajas ofrece el AIFA frente a aeropuertos saturados como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en temas de despacho aduanero, tiempos logísticos y volumen de pasajeros? Que es un poco de lo que hemos estado hablando, ¿no? Mire, como le mencionaba ya hace un momento, en carga ya tenemos nosotros los límites de esa capacidad instalada. Ahorita tenemos la posibilidad de manejar un promedio de 900,000 toneladas de mercancías al año, y como vemos, llegado ya casi a las 500,000. Sí. Entonces ese fue el motivo por el cual se construyeron 6 recintos más a través de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la ampliación de la plataforma de carga. Y eso obviamente hace atractivo que las empresas que se dedican a la importación y exportación pues estén trabajando con nosotros aquí en el AIFA. Por lo que respecta a la capacidad instalada de pasajeros, conforme al programa Maestro de Desarrollo, todavía tenemos un 60% para ofrecer esa capacidad instalada para las operaciones que vienen. De tal forma, cuando me preguntan, oiga, ¿está preparado el aeropuerto Felipe Ángeles para el Mundial? Por supuesto, desde el inicio, porque tenemos capacidad instalada de sobra en este momento, de conformidad con el programa Maestro de Desarrollo. Y en ese sentido estamos. El próximo viernes de esta semana, 27 de febrero, estamos recibiendo la Copa del Mundo aquí en estas instalaciones. De tal manera que tenemos, como en la mayoría de los aeropuertos, un espacio que se conoce como de aviación general, a donde llegan la aviación ejecutiva y la aviación oficial. En ese espacio es donde ya se recibió la Copa del Mundo en años pasados, y está por llegar ahorita el día 27 para hacer un tour por diferentes ciudades de la República Mexicana. Y este es el espacio donde van a llegar las elecciones, aquellos jefes de Estado de Gobierno que vayan a venir al evento, empresarios que tengan la capacidad de tener una aeronave propia y carga que tiene que ver también para el Mundial, va a estar llegando aquí a este aeropuerto. Sobre todo el tema de importaciones temporales de mercancía, ¿no? Eso va a ser muy interesante conocer cómo va a ser, cuál es el funcionamiento que se le va a dar, ¿no? O sea, qué tratamiento se le va a dar a este tipo de importaciones, sobre todo por la celeridad con la que se mueve un evento tan grande como este, ¿no? Ya hemos tenido la Fórmula 1, NASCAR, todas estas eventos que hemos tenido con estas justas deportivas han llegado aquí al aeropuerto. Y pues de manera frecuente es natural que haya importaciones temporales, ¿no? Porque vienen a hacer demostraciones de algunos avances tecnológicos y tienen que regresar a su país. Es decir, en el aeropuerto el proceso de operaciones de comercio exterior está muy maduro a este tercer año de operación de la zona de carga, ¿no? Ok. Platíquenos, ¿qué mensaje busca transmitir el AIFA al mundo con la participación en un evento global como lo es la Copa del Mundo? Bueno, para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una gran oportunidad en materia de mercadotecnia para poder nosotros proyectar y especialmente con evidencia empírica mostrar al mundo lo que es este aeropuerto, que está en pleno crecimiento y que trabajamos en un sistema aquí en el Valle de México que está atendiendo la demanda creciente cada año de pasajeros y de carga. Ok. En temas de pasajeros, hay un tema que todavía está volando un poco, está al aire, y me gustaría que lo tocáramos el día de hoy, y es el tema de la infraestructura y conectividad, sobre todo con el tren suburbano. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿en qué punto se encuentra hoy la conexión del tren suburbano con el AIFA? Ya se están haciendo ya pruebas operacionales de manera específica. La propia señora Presidenta de la República, de manera reciente, debe tener unas semanas, que vino aquí a hacer pruebas de
el tramo Lechería-IFA, Ok. ella a bordo del avión ya para hacer estas pruebas operacionales, y estamos esperando que para este mes de abril ya esté operando desde Buenavista a este espacio el tren suburbano en un tiempo de 40 minutos. Ok. El pasajero podrá del centro de la Ciudad de México, que está en Buenavista, llegar a este polígono aeroportuario. A 70 metros del edificio terminal está esta terminal del tren suburbano, y directamente estarán llegando a los mostradores para documentarse o pasar directamente a los puntos de inspección si es que no van a documentar equipaje, Sí. porque también tenemos un sistema tecnológico en donde con el teléfono inteligente muestran su pase de abordar, y con eso ya Con eso. de manera automática la puerta se abre para que puedan ingresar a las salas de última espera. Sí, justo porque esto también le va a dar celeridad al mundial, ¿no? Así es. Mucha gente va a llegar y va a buscar los medios de transporte que tengan al alcance Así para desplazarse a los diferentes puntos de encuentro. Tenemos un reto muy importante ahorita, que es solucionar las restricciones que puso el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Aquí fueron canceladas 11 rutas internacionales Ok. que obviamente tuvieron un impacto negativo en el manejo de pasajeros internacionales. Si logramos que en las próximas semanas esto se arregle, pues obviamente en la época que en el periodo del Mundial, pues esto se va a robustecer en materia de pasajeros internacionales. Porque Sí. como usted sabe, pues de manera natural nuestros vecinos del norte es con los que tenemos un mayor intercambio de pasajeros y de carga. Así es. ¿Y cuáles serían estas 11 rutas que fueron canceladas? Aeroméxico ya tenía más de un año operando McAllen y Houston. Ok. Esas fueron canceladas. Viva tenía 9 más. Las ciudades más importantes en donde tenemos núcleos de compatriotas mexicanos y obviamente pues empresarios de cualquier país que tienen relación con México. Estaba Nueva York, Ok. Los Ángeles, Sí. Chicago, Miami, Orlando, Denver, entre otros destinos. 9 en total que eran nuevos para Viva Aerobús. Ok. Y bueno, pues obviamente Pero permítame decirle que hay una aerolínea norteamericana que es Frontier, ¿Sí? que ellos ya tienen programados vuelos durante el Mundial. Ellos no tienen ninguna restricción por ser una aerolínea norteamericana, y ellos sí tienen ya programados algunos vuelos de algunas ciudades de Estados Unidos acá. O sea, sí hay una alternativa. Sí, por supuesto. No es como que se cerró del todo, ¿no? Las 11 rutas, sino que sí hay alternativas, solo con las aerolíneas que se tenían consideradas. Quizá ya no. O mejor dicho, ya no. Ojalá y lo logramos. Tenemos la firme esperanza de que en las próximas semanas esto se corrija y podamos nosotros, con nuestras aerolíneas mexicanas, revivir esas rutas, ¿no? De las cuales ya estaban vendidos decenas de miles de boletos. Sí. Y me imagino que eso fue un impacto brutal para toda la nación, no nada más para el tema de la IFA, sí, pero también para todos nosotros, ¿no? Así como contribuyentes. Sí, porque se cancelaron todas las rutas nuevas. Rutas más que las que ya estaban operando. En los aeropuertos son las que siguen funcionando, pero no las de aquí del aeropuerto Felipe Ángeles. General, regresando al tema del tren suburbano, me gustaría preguntarle cómo cambiará esta conexión la experiencia del pasajero y la logística de carga. Mire, tenemos nosotros en carga prácticamente este tren suburbano es para pasajeros. Únicamente pasajeros. Únicamente. Sí. Hay algunos proyectos en mente que quizá en un futuro pudieran tener alguna viabilidad, que es, como tenemos aquí la línea del tren muy pegada al polígono aeroportuario, pues quizá en el futuro despresurizar las operaciones de comercio exterior de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, de Veracruz, de Salina Cruz, y que pudieran, en lugar de desaduanizar allá, vinieran a desaduanizar aquí. Pero todavía es un proyecto que está en vías de estudio, y ese es en materia de carga, ¿no? Pero vamos a seguir operando como estamos hasta ahorita en materia de carga. De pasajeros, y el suburbano obviamente va a tener un impacto positivo,
Pero déjeme decirle que en la segmentación de mercado que nosotros tenemos sobre nuestros pasajeros, la mayoría sigue llegando en su vehículo particular. Okay. Después del vehículo particular es el taxi. Sí. Después del taxi es las plataformas. Y luego el cuarto es por algunos otros medios. Así lo tenemos ahorita. Ahora que se abra, haremos nosotros las encuestas y las estadísticas necesarias para saber qué tanto porcentaje se está trasladando a través del suburbano para volar. Porque es bien importante saber que esos pasajeros no necesariamente van a volar, porque van a llegar de ahí, van a llegar a una terminal de autobuses que está a 50 metros frente al tren suburbano para poder viajar a 22 diferentes ciudades de la República Mexicana por vía autobús. Y algunos de ellos van a ser trabajadores o usuarios que vienen a visitar, que no necesariamente vengan a volar. Entonces vamos a hacer esa segmentación de mercado para saber específicamente quiénes de esos pasajeros del tren suburbano sí van a volar y algunos vienen a alguna otra actividad. Muy bien, muy bien. Hablando del tema de trabajadores, me surge una pregunta muy interesante sobre el desarrollo y el impacto regional que ha tenido el AIFA, ¿cierto? Sí. Entonces, la pregunta es justamente cómo es que ha impactado el AIFA en la generación de empleos y en la economía de la región. Hasta el momento llevamos un promedio de 20,000 empleos directos y más de 150,000 empleos indirectos alrededor del polígono aeroportuario. Esas son cifras dadas por las propias presidencias municipales de los 4 municipios que principalmente circundan. Son 5 municipios los que circundan principalmente aquí al polígono aeroportuario. Podremos decir que el AIFA se ha convertido en un polo de desarrollo dentro de la economía regional. Como cualquier aeropuerto que se abre en el mundo, siempre y cuando pues, el aeropuerto empieza a funcionar como ha estado ocurriendo aquí con este aeropuerto. No nada más es el asunto de lo que deja el aeropuerto después de su construcción, porque durante la construcción 135,000 trabajadores transitaron por este aeropuerto. Hubo un día en que había más de 30,000 en 3 turnos, en un solo día. Personas que tuvieron la posibilidad de llevar el sustento a sus casas gracias a la construcción de este polígono aeroportuario, porque no nada más fue el aeropuerto, fue demoler toda la base aérea militar y las demás instalaciones, volverlas a construir nuevas y obviamente pues también este aeropuerto, ¿no? Para poder hacerlo viable. Hablando justamente de las oportunidades que brinda el aeropuerto, no nada más al impacto regional que tiene, me gustaría preguntarle qué oportunidades se están abriendo para el talento joven y cuáles son los nuevos negocios que usted ha visto alrededor del aeropuerto. Principalmente lo que más ha detonado alrededor de este polígono aeroportuario es la industria inmobiliaria. Ha habido, pero fuertísimo, ¿no? Y de ahí, pues, los alimentos y bebidas. Y el transporte terrestre alrededor del polígono que se ha ido robusteciendo poco a poco. Hay trabajos muy importantes que se tienen que hacer ya, porque hay 22 proyectos. De 73 proyectos que identificamos de mejora alrededor del polígono aeroportuario en materia de transportación terrestre, hay 22 que son urgentes ya de empezar a trabajar. Entre ellos, por ejemplo, la ampliación a 4 carriles de la autopista AIFA-Pachuca, que llegó de la Ciudad de México hasta aquí a los 4 carriles. Hay que abrirla ya porque mejorar los caminos hacia el municipio de Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco y inclusive Tizayucan, que es, aunque no tenemos un límite específico, pues a unos 2-3 kilómetros en línea recta ya estamos en colindancia con este municipio de Hidalgo, que se llama Tizayucan. Entonces sí hay bastante trabajo por hacer. Muy bien. Ese sentido. Y en el tema de talento joven, ¿cuál es el área de estudiantes que más se ha acercado? ¿Es meramente el tema de aeropuertos, aeronáutica espacial, podría ser otro, el tema de...? Las universidades que están alrededor. Mire, un aeropuerto necesita de todo. Necesita contadores, abogados, ingenieros,
relaciones comerciales, internacionales, comercio exterior. Tenemos la mayoría de la infraestructura organizacional de ese aeropuerto está conformada de jóvenes. Este asunto de que los militares somos los que administramos es relativo. También se dice mucho eso. Porque tenemos más de 900 plazas en este aeropuerto y estamos en un 8% de personal militar. El 92% de la fuerza laboral del aeropuerto son de personas civiles y la mayoría de jóvenes que han hecho su servicio social o sus prácticas profesionales en este aeropuerto y que se han incorporado a la bolsa de trabajo. Tenemos también un convenio con el Instituto Politécnico Nacional para que de las diferentes unidades académicas vengan aquí a hacer su servicio social, vengan a hacer sus prácticas profesionales y obviamente pues también si tienen un buen desempeño y pasan los exámenes correspondientes, se integran aquí al núcleo de trabajo que tenemos. Pero no nada más es el asunto de los jóvenes que tienen estudios a nivel licenciatura, también de la población que no ha tenido esa oportunidad, jóvenes o adultos, las empresas de limpieza, las empresas de jardinería, las empresas de poda, las empresas de los servicios de alimentos y bebidas que requieren esa mano de obra para poder hacer que el aeropuerto funcione. Ahorita le pongo un ejemplo, nosotros andamos en 7 millones de pasajeros al año, pero los servicios instalados es para atender hasta 14 millones de personas. El doble. Entonces, ahí hay una infraestructura organizacional de personas que se han ido incorporando a esta actividad, y también no se diga en la zona de carga, ¿no? En la zona de carga hay hasta 7,000 personas al día que transitan por ese espacio. Y además saber bien muy importante y agradezco mucho que nos comparta esa parte de cómo ha sido el crecimiento de importaciones y exportaciones del AIFA, porque justamente yo creo que el futuro de este país está en la gente de alto rendimiento, pero desde que viene estudiando en las preparatorias y universidades. Entonces, en comercio exterior está pasando algo muy interesante porque hace 3 años, si bien sí se hablaba de agentes aduanales, de especialistas en clasificación arancelaria, agente de carga, o sea, sí se hablaba mucho de eso, pero mucho de lo que se hablaba era solamente dentro del gremio de comercio exterior. Y hoy pasa algo muy interesante porque más jóvenes están interesados en participar en toda la cadena logística y este es un punto crucial en donde pueden formar parte. Porque aquí es donde se regula la entrada y salida de mercancías del país. Me han comentado algunos rectores de las universidades que están alrededor que han rediseñado las carreras y se han incrementado algunas precisamente para atender aspectos de la industria aeronáutica, tanto en servicios aeroportuarios, complementarios comerciales y obviamente aduaneros. Muy bien, general. En términos de carga, aduanas y conectividad, ¿cómo se proyecta el AIFA en los próximos 5 y 10 años? Bueno, en el programa maestro de desarrollo para llegar a 2032, quizá ya tengamos nosotros, además de esta ampliación de plataforma y de recintos fiscalizados, hacer un desdoblamiento. Todo depende de cómo se vaya a comparar. Que hay un desdoblamiento a otros 12 recintos fiscalizados más. Y en materia de transportes de pasajeros, hay una visión estratégica para hasta el año 2052, donde se estima que estarán de 85 a 95 millones de pasajeros transitando por este aeropuerto. Si no me equivoco, va a ser de los aeropuertos más grandes del mundo. Del mundo, sí. Bueno, ahorita el aeropuerto que más pasajeros ha manejado en el mundo es el de Atlanta. Tuvo 108 millones de pasajeros en 2024, no han publicado todavía los de 2020, a lo mejor ya publicaron, andan más o menos en esos términos, 108 millones de pasajeros al año. Ellos tienen un patrimonio, el aeropuerto de Atlanta, que es el que ha tenido este número de pasajeros, tiene un patrimonio territorial de 1,906 hectáreas. Nosotros tenemos aquí 2,487 hectáreas en este aeropuerto. 500 y es por hectáreas eso más. Más o menos. Entonces, por eso es que este aeropuerto en el sistema
metropolitano, es el único espacio donde podemos atender la creciente demanda de pasajeros y de carga. Muy bien, y así como va el AIFA, acelerando el crecimiento, quizá rebasamos los 95 millones de pasajeros. Puede ser, ¿no? ¿No? Que, Y sí, en esas 500 hectáreas más, quizá sí. le llegamos a 108, 116. La Sí. proyección es muy ambiciosa, general. El aeropuerto, como usted sabe, va a cumplir 4 años Sí. y hacemos un comparativo con nuestros hermanos del aeropuerto de Vallarta, que tiene 55 años ese aeropuerto, Ok. y ya andamos en el manejo de pasajeros Muy similar. muy similar. ¿Qué indicadores debería observar la ciudadanía para evaluar si el AIFA es un proyecto exitoso? Primero que nada, la parte de la rentabilidad. Este es un aeropuerto que fue construido con recursos públicos. Ok. En consecuencia, Ujú. nosotros tenemos la obligación de rendirle cuentas a la ciudadanía que con sus impuestos contribuyó para que esto se convirtiera en realidad. Sí. Y decirles que desde el primer trimestre de 2024, este aeropuerto ya no necesita recursos fiscales para poder operar. Se siguen destinando recursos fiscales porque es algo natural en cualquier organización pública, en Ujú. cualquier institución, en donde hay que asegurar la nómina y también asegurar los bienes patrimoniales de la organización. Sí. Y es por eso que nos siguen destinando recursos fiscales. Pero si no lo hicieran así por cualquier asunto que se necesitara por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este aeropuerto puede ya operar sin necesidad de que porque Sí. esos millones de pesos que le dije hace un momento de 2024 y 2025, ya está contemplado el descontar como gastos de operación lo que nos destinan como recursos fiscales. Ah, ok, o sea, ya se está pagando Ya, lo que así es, se sí, tomó al principio para poder Así invertir es, sí. en el aeropuerto. Así, los casi 1,000 millones de pesos de 2025 y 744,900 del año pasado, Ujú. ya fueron, del año antepasado, perdón, se consideran ya dentro de los gastos de operación porque es un Ok. dinero que no generó el aeropuerto Felipe Ángeles. Y con esa sumatoria tenemos esos 447 millones de pesos a favor en 2024 y 762 en 2025. O sea, no ocultamos ese dato de Ujú. que hubo recursos fiscales y va a seguir habiendo recursos fiscales para asegurar la nómina, pero que obviamente es un dinero que se está recuperando a través de los ingresos propios del aeropuerto. Ese es un primer punto, ¿no? Sí. El siguiente es muy importante porque uno de los aspectos que necesita cualquier país para crecer es la generación de empleo. Totalmente. ¿Sí? Para que haya generación de empleo, para que un país sea competitivo, tiene que demostrarle al mundo y a su propia ciudadanía que tiene infraestructura. La infraestructura se da en materia de energía eléctrica, de agua Ok. y de vías generales de comunicación. Esta es una vía general de comunicación, es una puerta de entrada al mundo y de salida de nuestros compatriotas hacia otras partes del mundo. Y eso es lo que me gustaría que se analizara por parte de las personas que todavía tienen duda sobre la construcción y operación de este proyecto, que es de todos los mexicanos. En consecuencia, yo les decía a algunas personas que aún están inconformes con que se haya cancelado el aeropuerto, el proyecto de Texcoco, Sí. es de que esta es una realidad y que deberíamos estar preocupados como mexicanos de que este capital que se invirtió sea productivo y siga generando más empleos, más recursos económicos para que se destinen a otros programas de educación, de salud, de alimentación, de la propia infraestructura que necesita el país para ser competitivos ante el mundo. Sí, sobre todo eso que platica, que es bien, bien importante que voltemos a ver lo que sí está pasando. Digo yo, a mí me gusta personalmente, lo digo a título personal, valga la redundancia,
A mí me gusta mucho ver cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos en cada cambio, porque naturalmente los cambios nos mantienen resilientes, ¿no? O sea, no queremos el cambio o normalmente estilamos a ver la parte negativa del cambio. Sin embargo, en Impacto Aduanero nos hemos enfocado mucho en ver, ok, esto ya está pasando, esto ya es así, cuáles son las oportunidades que tenemos para el país, para las pymes mexicanas, tanto Claro. que están importando como que están exportando, y las compañías de comercio exterior que tienen una oportunidad con una nueva aduana de poder traer mercancías, quizá para muestras, quizá para algún evento tan grande como el Mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien importante lo que platica y también sí ver esa parte, ¿no? O sea, ok, ya tenemos esta recaudación, ya tenemos un superávit, ahora, ¿dónde se está destinando? Que quizá eso ya es, quizá eso ya le compete a lo mejor a nuestra presidenta, ¿no? Decir, ok, esto ya va para educación, o esto va para, o esto Salud. va para, ¿no? Salud. Entonces, muy, muy interesante. Serían estos dos puntos los que destacaríamos del AIFA, ¿cierto? Así es. Bien. Y finalmente, ¿cómo le gustaría que se recordara esta etapa del AIFA dentro del desarrollo aeroportuario del país? Bueno, el sistema aeroportuario mexicano tiene 80 aeropuertos. Ok. Es una satisfacción para mis compañeras y compañeros de la estructura haber logrado en el cuarto año posicionarnos en el lugar número 7, en el número 1 de carga desde 2023 y en el número 2 de los 360 aeropuertos que están en Latinoamérica. Y queremos seguir trabajando, pues, obviamente, para convertirnos en el principal aeropuerto de México y de Latinoamérica, porque pues es con quien nos tendríamos que comparar. Sí. Entre el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Sao Paulo en Brasil, se han estado turnando el primer lugar en el manejo de pasajeros. Esa es la aspiración de este aeropuerto en el largo plazo. Pero además es muy importante que se tiene el conocimiento ya, pero difundirlo de que este es un aeropuerto que también se ha preocupado por la sustentabilidad. Cuando nace este concepto allá en los años 60 en Europa, sobre qué es la sustentabilidad, es decir, satisfacer las necesidades de las generaciones futuras presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, hemos tenido nosotros mucho cuidado en cómo tratamos a los recursos que existen aquí en el polígono. En materia, tenemos una planta de cogeneración que trabaja a base de gas natural y a base de celdas fotovoltaicas que permiten una emisión de contaminantes al 40% menos. Ok. Ahorramos más de 127 millones de litros de agua porque tenemos sistemas inteligentes en los baños y el del uso racional de este líquido. Sí. Y tenemos plantas nosotros de tratadoras de aguas residuales que en su tratamiento las reutilizamos para el riego de las áreas verdes. Estamos trabajando todos los días para un uso mínimo del papel y obviamente pues dejarle a las generaciones que vienen una fuente de empleo seguro, Sí. un lugar que tiene un certificado de la huella de carbono, que es un lugar certificado libre de humo de tabaco, que tiene un reconocimiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de un ambiente laboral propicio para sus trabajadores, de que estamos trabajando en mantener la fauna y la flora. Hemos tenido la reubicación de diferentes especies animales que representan un riesgo para la aviación y los reubicamos en una reserva ecológica que se llama Sierra Hermosa, que está aquí cerca de Tecámac, y seguimos trabajando en todo ello. Inclusive, como usted sabe, la UNESCO dio un reconocimiento a este aeropuerto como uno de los 6 más hermosos del mundo, y es lo que nosotros queremos proyectar de cómo se va a ir recordando al AIFA en estas primeras etapas de su operación. Y que sea bien sabido que el reconocimiento es a nivel internacional, es de los aeropuertos más hermosos del mundo al día de hoy. General, cerrando el programa del día de hoy, me gustaría que nos compartiera 3 consejos para
principalmente para las pymes que están en desarrollo, para los estudiantes que están eligiendo qué carrera estudiar y para alcanzar el éxito que están buscando? He tenido la oportunidad de participar en algunos de trabajos de investigación académica en nivel maestría y doctorado, Sí. y se ha estudiado desde diferentes aristas por qué las pymes tienen tan poco tiempo de existencia una vez que Ujú. nace este emprendimiento. Y hay 4 factores que han tenido una revelación importante en esta competitividad de las pymes. Primero, la capacidad gerencial. Ok. Esa capacidad gerencial se tiene que fortalecer a través, ahorita, una gran enseñanza y experiencia que dejó el COVID es que se puede uno capacitar a distancia. Sí. Y ahorita hay medios muy extensos para que las capacidades gerenciales de las personas que dirigen las pymes se puedan robustecer. La innovación. En ocasiones pensamos que porque tenemos nosotros un producto que está siendo exitoso en el mercado, no buscamos qué es lo que está pasando Sí. en el estado actual de la producción en el mundo. Por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿cómo logra mantenerse a la vanguardia de lo que está ocurriendo en el mundo? Somos miembros del Consejo Internacional de Aeropuertos desde el año 2000 a finales de 2024, y eso nos ha permitido en congresos y en webinars saber qué es lo que está pasando en el mundo y mantenernos precisamente a la vanguardia. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Me tocó participar en un congreso que hace este Consejo Internacional de Aeropuertos en un país caribeño, y me traje el benchmarking de los perritos de acompañamiento. Sí. Antes ha sido todo un furor, ¿no? Ha despertado un furor y ha sido muy bien aceptado por nuestros pasajeros usuarios, que una persona que llegue estresada de por sí porque va a tomar el vuelo o porque tiene temor a las alturas, etcétera, se acercan los animalitos y miren, es un descanso, es una confianza, una tranquilidad que les va generando gracias a esta, y esa es parte de la innovación que nosotros debemos de tener, la calidad del producto. Sea un servicio o sea un bien, no debemos de engañar a nuestros clientes. Totalmente. Debemos nosotros de ser honestos en el sentido de qué les estamos ofreciendo. Si le decimos, este par de zapatos le va a durar tanto tiempo y tiene esta comodidad y tiene este precio, eso es lo que se tiene, eso es lo que tiene que ver. Y ya dije ese cuarto factor que es el precio, porque es bien importante saber que nos enfrentamos a la economía de escala, y ese es un asunto que sí le pega a las pymes. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en la cadena de producción? Ser un eslabón de esas grandes empresas que se comen a las pymes. Entiendo. Y si logramos nosotros hacer esa vinculación con esas grandes empresas, seguramente la existencia y la capacidad, productividad y rentabilidad de las pymes mejorará. Así es. Ese es un aspecto. Ahora, ¿qué es lo que los jóvenes que están ahorita por escoger una carrera? Es bien complicado por el asunto de la inteligencia artificial. No, ¿qué es lo que están proponiendo los académicos, los directores de las diferentes universidades en el mundo? Que el ser humano tiene que ampliar su capacidad de conocimiento en diferentes campos. Si es ingeniero, ahora no nada más tiene que ser ingeniero de la construcción o ingeniero en informática o ingeniero químico. Ahora tiene que aprender administración, tiene que aprender derecho, tiene que aprender contabilidad para que pueda tener un aspecto más amplio de lo que es la actividad productiva o la actividad laboral.
Es complicadísimo. Es este como asunto, ser un porque hombre no de sabemos. orquesta, ¿no? Así es. Que eres el director general, pero también eres el de operaciones, pero también el de Así es. contabilidad, pero también eres el que recibe, el que está en la recepción. Y entonces ¿No? hay varios estudiosos de este fenómeno, Sí, de cómo deberían de estarse rediseñando los planes de estudio en las universidades y están llegando a esa conclusión. Porque pues la mayoría de las actividades que se desarrollan actualmente, y eso ya está ocurriendo desde hace unas décadas, Sí. los está haciendo la inteligencia artificial y la automatización. así es. Y de verdad, esperemos que la inteligencia artificial sea aplicada por nosotros en no a- beneficio del crecimiento y no y al no revés, que así la es, inteligencia nos así es. aplique a nosotros lo que tenemos Así que es. hacer, porque pareciera que el día de hoy, digo, es un Sí. tema muy extenso, pero pareciera el día de hoy que la inteligencia artificial está dictando qué es lo que tiene que Sí. hacer Ahorita, la persona, es ¿no? A través de sus si es usted dudas. candidato a un puesto o a un préstamo o a un proyecto, un algoritmo dice decisión. Sí, sí, y nos pasa mucho, ¿sabe dónde nos pasa mucho general? En el tema de clasificación arancelaria. Ya hay sistemas de inteligencia artificial, aplicaciones que te arrojan un código arancelario para el producto, eso está bien. Ujú. Lo que decimos algunos especialistas en clasificación arancelaria es, está perfecto, qué bueno, acelera los procesos, porque en comercio exterior, todo el mundo, el tiempo sí se traduce en dinero. Claro. La diferencia es que estamos nosotros intercambiando mercancías a través de las leyes. Entonces, la inteligencia artificial o sea, muy difícilmente puede interpretar un fundamento legal, porque aunque nos dé un fundamento legal muy cuadrado y muy específico, cuando llega aquí a las aduanas y es detenida la mercancía, no es a criterio de inteligencia artificial. Es a criterio del especialista en clasificación o el agente aduanal que está reteniendo la mercancía, saber si esa fracción te corresponde o no. Y es muy delicado porque si no te corresponde puedes caer en subvaluación de mercancías, que Claro. es gravísimo el tema de subvaluación, o en otros supuestos, ¿no? Sí. Entonces sí. Hay un artículo muy interesante sobre cuál es el estadio de la inteligencia artificial actualmente en el mundo y habla de 3 etapas. Se dice que ahorita estamos en la inteligencia artificial débil, donde hay una interacción muy fuerte entre esta inteligencia y las máquinas. Ok. Luego viene la inteligencia artificial general, que es donde se incrementa esa actividad, pero ya con el ser humano. No nada más con las máquinas, sino con los O sea, seres ya humanos. tiene interacción con nosotros. Sí, para que ya usted le consulte qué necesita para, Sí. no sé, para algún aspecto de salud, para algún aspecto de qué tengo que estudiar en función de las Sí. habilidades naturales en mi pensamiento. Y luego viene la última etapa que le llaman la superinteligencia artificial, que según los especialistas la tendremos en unos 15, 20 años más. Que es en esa superinteligencia artificial donde la toma, es el de temor, donde la Sí. toma de decisiones la van a hacer las máquinas y no los humanos. Muy interesante el artículo. artículo, Claro, sí. la verdad no Son lo varios, había escuchado, son pero varios, muy interesante así lo que nos platica, porque de verdad el día de hoy yo creo que tenemos que, y no solamente hoy, digo, en la experiencia humana sería muy interesante que sigamos nosotros creando herramientas en beneficio de otros y no al revés, Así es. ¿no? Muchísimas gracias, general, por recibirnos No, al en contrario, este espacio, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para nosotros es un honor, para nuestros amigos del Aduanaverso. Les mando un fuerte abrazo y cerramos este programa, general, con una frase que es icónica de Impacto Aduanero. Dice así: el éxito de una importación o exportación radica en la correcta clasificación arancelaria. Muchas gracias. No, al contrario, el agradecimiento es nuestro.